gas en España, pero vale. Claro, sí, sí. De acuerdo. Bueno, pues hablando de eso, ya que estamos, ahora vamos con Meloni, pero ya que estamos metidos en este ajo, Venga. el que está implementando esa reforma de pensiones en España, hasta hace no mucho, era el director de la AIREF, que, bueno, para el que esté fuera o el que no lo conozca, pues una agencia independiente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que emite unos informes bastante sesudos, por cierto, y que mientras tenía a José Luis Escrivá al frente, también emitía informes sesudos, no seamos partidistas. El caso es que Escrivá se ha ido al otro lado y ahora le dice la AIREF que la reforma que está implementando no es sostenible. Sí, sí, bueno, pero apuntemos a qué es lo que apunta, o sea, quiero decir, ¿qué significa sostenibilidad? Esto evidentemente que incrementa. Ahora, si queremos hacer un juego de déficit de suma cero, donde ingresos igual a gastos y sea cero, eso no se ha hecho no nunca se en el puede sistema de hacer. pensiones, tampoco quiero hacerte la trampa. Nunca se ha hecho porque no cuadra. Efectivamente. Entonces, ya está, fin. Entonces, podemos hacer... se mete deuda pública y así se pagan las pensiones. Sí, ¿por qué? Porque el 70 casi % del presupuesto se te va en pensiones. Sí, te hablo de pensiones, paro, pensiones no contributivas, pero ahí se te va un pico, ¿eh? El caso es que la realidad, ya aunque no te cuadre, es que tú lo que estás haciendo es incrementar la brecha en realidad entre los que cotizan y los que cobran después en las pensiones. Ese es el drama. Incrementan la brecha entre los que cotizan y los que cobran. Sí, sabiendo el salario actual que hay, más allá de que haya habido una subida del salario mínimo interprofesional, no cuadra. No, o sea, ya no es que no cuadre, es que estás incrementando la deuda que tienes que emitir para ser capaz de pagar las pensiones. Si me permites, por ir al meollo. El meollo de la cuestión es la esperanza de vida. No, bueno, vale. La esperanza de vida. Pero no. La esperanza de vida de los españoles, de los franceses, de los alemanes, es mayor hoy que hace 20 años. Sí, sí, pero ese no es el meollo. Y los modelos de jubilación, en muchos casos, no se han modificado. Entonces, no es lo mismo cómo llegas a 70 años hoy que cómo llegabas hace 30 años. Y es verdad que no es lo mismo, y yo creo que esto nunca se divide, cómo llegas a jubilarte cuando trabajas en la calle en una obra de construcción o cuando eres maestro o eres ingeniero o eres abogado. Y mientras esto no se analice caso por caso, pues va a ser muy difícil, como está ocurriendo en Francia. En Francia, y perdona que vuelva a Francia, el drama es que nunca antes se había logrado ampliar el plazo. Y el argumento que Macron defiende públicamente es que hoy en día las generaciones de gente joven están financiando unas pensiones de gente mayor que ellos nunca jamás van a llegar a alcanzar, incluso que los salarios de muchos trabajadores jóvenes están muy por debajo de lo que las personas mayores están recibiendo como pensión. ¿Pero qué se pasa aquí? Sí, pero esto es básicamente porque cada vez hay más personas que viven más tiempo. Y eso es un modelo que desde el punto de vista de cálculo matemático de una compañía de seguros es muy fácil de hacer. Cuando tú metes a los políticos a decidir qué voy a hacer con las pensiones, pues es algo muy complicado. En España se logró un pacto, el famoso Pacto de Toledo, donde dijimos, vamos a sacar... Se saltó por los aires ya hace mucho y no ha vuelto a tener revisión ninguna. Vamos a sacar del debate político algo que tiene que solucionarse con un modelo matemático de ingresos y de gastos. Y ahora mismo pues está encima de la mesa. Yo creo que este modelo nuevo de pensiones que ha puesto en marcha Escrivá va a tener respuesta tanto en la calle como en el Parlamento, como con el Banco de España, la propia AIREF y instituciones que están viendo que no deja de ser, digamos, una solución de paños calientes que no va a solucionar el modelo. Porque para mí la garantía de que un sistema de pensiones sea financiable es que haya crecimiento económico, que cada vez haya más personas cotizando, más personas pagando impuestos. Cuando vamos a una economía de vamos a repartir lo que hay, pues evidentemente los números no te salen. O sea, eso... el reto demográfico que siempre hay gente, más gente por debajo que por arriba. Pero te tienes que jubilar más tarde. Esto lo tiene que entender la gente. Ya, pero que la falta de natalidad no puede hacer que tú no te jubiles. Pero siguiendo tu modelo al extremo sería pues trabaja la natalidad. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando las cohortes de los baby boomers nacieron, claro, en los 50-60, ¿no? Lo que ocurrió es que había, no digo en España, porque en España no pasó eso, porque había una dictadura, pero digamos en los países democráticos, lo que ocurría es que se incrementaba el gasto en educación porque la pirámide poblacional te cambia y el gasto te cambia, entonces necesariamente incrementas el gasto en educación. Cuando esas cohortes se vuelven pensionistas, ahora hay más gasto en pensión. Lo que no podemos decir
es, bueno, como eres pensionista, reduzcamos las pensiones. No, es decir, No, pero si nadie dice eso, pero en la subida de las pensiones sí se me dice gustaría eso. que a mí me subieran el salario a lo que sube la pensión. Espera, sí se dice eso porque lo que estamos haciendo es, en base a las proyecciones demográficas, que puede haber pocas variables en economía que tengan tanta incertidumbre como las proyecciones demográficas. Es decir, tomar una decisión a 2023 para lo que va a pasar en 2050 con una previsión demográfica, yo pongo la mano en el fuego, esa previsión va a estar mal, básicamente. Entonces, hay un montón de factores como los flujos migratorios y como las políticas públicas para incrementar la natalidad, que no tiene nada que ver, por cierto, con las ayudas a familia numerosa. Pero teniendo esto en cuenta, creo que la sostenibilidad de las pensiones no es un modelo matemático, porque si fuera un modelo matemático no estaríamos en este debate. No estaríamos en este debate en Francia, en Italia, en España, en Noruega, en Suecia, en Inglaterra. En todos los países que tienen un sistema público de pensiones no tendrían este debate. Pondrían esto en un modelo y dirían esto es. Pero es que es mentira, porque son decisiones políticas las que te hacen decidir cuál es el nivel que vas a dedicar a estas pensiones. Y con respecto a lo que tú dices, es decir, lo que tenemos que asegurar primero es que las pensiones hoy en día tengan ese cierto tipo de sostenibilidad, primero. Y segundo, tenemos que asegurar un incremento de la productividad y de la producción para que incrementen los salarios y que las pensiones... Pero empecemos por ahí, ¿no? O empecemos por los dos, ¿o qué pasa? Pero no se ha empezado por los dos. Bueno, claro, pero porque no se quiere hacer ni lo uno ni lo otro. Se ha empezado solo por la pensión puede subir 20%, pero lo que se puede decir es, como no incrementamos productividad, bajemos las pensiones. No, yo no he dicho que bajes las pensiones. Yo digo que si te vas a poner a subirlas un 20%... Bueno, pero... A ver, chequees primero, también va a pasar algo en el otro extremo, ¿no? Esa pregunta es un poco tramposa, si me permites, porque claro, hemos hecho lo que hemos hecho porque estamos en año electoral. Si este año no fuera electoral, no se habría tomado la decisión que se ha tomado. Entonces, si quitamos... Pues a ver quién le explica eso a los jóvenes, porque son mucho más votantes también. Bueno, pero si quitamos de esa ecuación el año electoral, pues seguramente se haría de otra forma. Yo creo que hay muchas reformas que hay que hacer para que sea sostenible el sistema de pensiones. No solamente tienen que ver con lo que cobran los pensionistas, sino también con lo que tienen que cobrar los trabajadores y otros temas que tienen que ver con la natalidad o, digamos, con el acceso de la gente joven al mercado laboral. Y todo esto pues no es nada sencillo. Desde luego en Francia sirve como válvula de escape, digamos, de lo que sería una pseudo revolución en la calle, como otras que ha habido en Francia. Francia es un país donde siempre ha habido este tipo de manifestaciones. Y cuando tocas algo que tiene que ver con el sector público, pues más. Y en España, pues es probable que esto, junto con algo relacionado con cada vez mayor disconformidad de la población con dedicar recursos a un conflicto como el de la guerra de Ucrania o la invasión de Rusia por Ucrania, va a hacer que la calle se va a ir calentando los próximos meses y lo vamos a ver. Porque... Ojalá sea por esas cuestiones buenas. Es que me voy quedando sin temas y no me quería ir sin esto. Decía yo al principio del programa que China y Rusia habían dicho, perdonadme el salto, que es brutal, pero se me va el tiempo y hay que irse también, tenemos bastante hoy en el apartado económico. China y Rusia decían, no pongamos armas nucleares en el extranjero. Esto que ha hecho Vladimir Putin de poner armas nucleares tácticas en Bielorrusia no es el extranjero. Bueno, yo creo que es, claro, quiero decir, a medida que se van incrementando cada una de las partes, quiero decir, el suministro de los tanques, el suministro de algunas tropas, aunque no son tropas, evidentemente, pero que encontramos en esos tanques, la escalada que está haciendo Occidente y suministro de armas tiene que ser respondido de alguna manera por parte de Rusia y evidentemente que esta es una respuesta. Ahora bien, yo me preguntaría cómo va a quedar Europa y si Europa puede permitirse tener a una Rusia supuestamente devastada en sus puertas si realmente se lleva a cabo el plan este de ganar o de doblegar a Rusia por la fuerza, ¿no? Yo creo que eso es lo que deberíamos, porque la paz se construye, o sea, la guerra se declara en un día, lo vimos con Rusia de repente un día, un sábado nos levantamos y estaba en guerra, pero la paz ha costado 40 o 50 años construirla en Europa. Entonces, lo que habría que ver es cómo se va a quedar esto, porque los que lo vamos a sufrir somos nosotros después de este conflicto. Yo, si me permites, veo una escalada clarísimamente en esta medida y además veo actualmente pocos países en el mundo interesados en que esta guerra termine. Es más, los principales países del mundo que yo veo están interesados en que esta guerra continúe, porque eso significa alinear los países en torno a dos bloques, punto primero.
significa vender petróleo y gas de sitios distintos del que se estaba vendiendo hasta ahora, y significa la venta de muchísimo armamento, actualización de los stocks que tenían las empresas disponibles, y además, en el caso que afecta a Europa, ha sido, digamos, la constatación de esa política que Estados Unidos le decía a Europa: Europa, te gastas poco dinero en armamento. Después de este conflicto, claramente, el nivel de gasto en armamento de los países europeos va a ser muy distinto. Y me da mucha pena de que realmente no haya nadie trabajando por la paz en la actualidad. José Luis Moreno, Iván Ayala. Un placer. Gracias a los dos. Está Javier del Valle ya al otro lado con más noticias económicas.